Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando. Un placer de yo estar con ustedes y hoy tenemos un programa muy bueno, un programa lleno de entrevistas, muy nutrido. Vamos a tener tres entrevistados, vamos a estar hablando acerca del UNASUR que terminó la reunión en Lima y bueno, de acuerdo a todos los análisis, de acuerdo a los comentarios, una reunión desangelada, una reunión sin muchos resultados. Por principio de cuentas, 5 presidentes faltaron, 3 de los más importantes miembros del UNASUR. Y bueno, vamos a hablar de esto con nuestros 3 invitados. Pero antes vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con nuestro reporte de bolsa. Y se nos une Daniel Estico, editor de economía de Infobae.com. Daniel, fue una jornada bastante marginal, ¿no es cierto? Así es, Alberto, como toda la semana, los mercados se movieron con la expectativa del famoso abismo fiscal en los Estados Unidos, la disputa entre si se baja el gasto o se suben impuestos, y entonces el Dow Jones terminó con alza de 0,03%, nada, el Nasdaq tecnológico bajó 0,06%, y eso terminó, arrastrando las bolsas latinoamericanas, donde el Bovespa bajó 0,65 porque salieron datos de estancamiento, de que le cuesta a Brasil salir de la recesión. México también terminó con baja del 0,6 y Argentina, 0,4%, muy poquito, en un mes que termina con un Dow Jones apenas bajando 1%, un Nasdaq subiendo 1%, el Bovespa estable. México terminó con alza del 1% y la Argentina con 4% nominal, que ajustado en dólares es apenas 2% de ganancia, muy poco en la semana. Tienes toda la razón, mi querido Daniel. Hoy fue el último día de la semana, el último día de jornada, mejor dicho, el último día de noviembre. Así Cuando es. diste el resultado, ¿estabas hablando de todo noviembre o estabas hablando de la jornada de hoy? Es parecido, te di los dos resultados. Sintetizo, Dow Jones estable 0,03 de suba, pero en el mes bajó 1,1, el Nasdaq bajó 0,06 en el día, pero aumentó apenas 1%, y en América Latina virtual estancamiento. O sea que fue un mes bastante marginal en los mercados. Muchas gracias Daniel Estico, editor de economía de Infobae. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de UNASUR. Usted sabe que esta reunión se llevó a cabo ahora en Lima, Perú, y acaba de cerrar o acaba de terminar. Y pues yo diría que en medio de, pues no sé si decirle críticas, pero sí de comentarios o de análisis por parte de los analistas, en el sentido de que pues, la reunión fue muy desangelada, no hubo grandes resultados y en primer lugar faltaron 5 presidentes. Primero que nada, nada más para aclarar el UNASUR. La UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, nace de la unión de otras 2 uniones, que era el Mercosur y la Comunidad Andina. Estas 2 uniones que antes eran separadas, o estas 2 asociaciones que antes eran separadas, se unen y así es como se forma el UNASUR, que prácticamente alberga a toda Sudamérica, pues toda Sudamérica, de Colombia hacia Argentina. Ahora, bueno, pues las grandes preguntas es, ¿realmente fue una reunión desangelada? ¿Fue una reunión sin resultados? ¿Para qué sirve el UNASUR? ¿Sirve el UNASUR? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, para eso vamos a platicar primero con dos buenos amigos que saben al respecto. Más al rato se va a integrar otro más. Por lo pronto está con nosotros el señor Francisco Santos, periodista, colega, pero él fue vicepresidente de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. Saludos. Alberto, buenas tardes. Tú estás en Bogotá, ¿no es cierto? Sí, en este momento estoy en Bogotá. Y otro paisano colombiano, Alberto Bernal, de Bulti Capital, que se nos une desde Miami. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Bueno, no sé si Alberto o no nos oye o lo llega con mucho retraso, pero bueno, en lo que se arregla esto, voy a empezar contigo, Francisco Santos. Colombia pertenecía a la comunidad de países andinos y ahora pertenece al UNASUR. Lo hacía desde que tú fuiste vicepresidente, que fue en la presidencia pasada. La pregunta es, yo en lo personal, Francisco, y aquí voy a hablar de lo personal mío, yo como
no solamente porque me tocó vivir el proceso de integración comercial de México con Estados Unidos, sino aparte como periodista y como observador, yo creo mucho en el libre comercio porque he visto los beneficios que el libre comercio, las transformaciones que el libre comercio ha traído a un país como México. Pero yo te pregunto, siendo que el UNASUR no es un tratado de libre comercio, dista mucho, ¿qué es lo positivo que saca a un país como Colombia del UNASUR? Pues yo creo que más bien poco, soy totalmente sincero. UNASUR es un invento de Chávez, no nos digamos mentiras, es un invento del presidente Chávez para crearle un contrapeso dentro de toda su estrategia del ALBA, que no le ha funcionado, por cierto, porque muchos de los proyectos como era la petrolera, el banco, en fin, todo lo que se planteaba, pues quiso crear esta nueva institucionalidad de los países suramericanos y hoy es una sigla más, como otra que después se creó y que tiene que ver con todos los países latinoamericanos y del Caribe, pero sin Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no esta integración comercial, se discuten ciertos temas políticos, hay una fractura de todas maneras de visión de lo que debe ser el desarrollo dentro de UNASUR. Por lo tanto, pues para mí la verdad es muy poco lo que Colombia logra y lo que le sirve UNASUR. Estamos ahí, Colombia está ahí porque tocaba, porque en el momento de su creación era mejor estar ahí para evitar, digámoslo así, que se metieran goles. No ha habido ninguna construcción institucional y UNASUR hasta el día de hoy pues no se puede poner de acuerdo tampoco en pronunciamientos, porque se necesita absoluto consenso. Y en ese momento cuando se crean, pues estaba el presidente Lula, estaba el presidente Kirchner, estaba el presidente Chávez y pues era un club al que había que entrar, a pesar de que primero no quisieran que uno entrara, y ese era el caso de muchos de estos países con Colombia, y segundo se entraba era para evitar que se metieran goles dentro de la diplomacia en contra del país, y no para nada más, era para atajar más que para crear. Entonces, pues UNASUR hasta este momento ha sido, digamos, un club de presidentes y una viajadera de burócratas internacionales latinoamericanos, pero fuera de eso no tiene absolutamente ningún logro que mostrar. Gracias, Francisco, y regreso en un momentito contigo. Alberto Bernal, ¿nos escuchas ya? Te escucho. Gracias, Alberto. Te escucho, tocayo. Saludos, primero que nada. Oye, dime una cosa, tú desde el punto de vista como economista, como observador, como analista de países, porque finalmente es lo que tú haces desde Estados Unidos, ¿qué beneficio concreto, económico, en términos de crecimiento, en términos de creación de empleos, etcétera, le trae a cualquier país, y no nada más a Colombia, cualquier país de América Latina, el pertenecer ya sea al Mercosur o a la Comunidad Andina de Naciones, o mejor dicho, ya que estamos hablando de esto, al UNASUR? Mira, Alberto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ahorita Francisco. En mi opinión, este grupo no sirve para absolutamente nada. Mira, sinceramente, te soy completamente honesto. Es imposible llegar a una situación en la cual tú puedas tener un consenso de políticas económicas entre un presidente como Hugo Chávez y un presidente como Juan Manuel Santos o un presidente como Sebastián Piñera. Simplemente no se va a lograr. Y desafortunadamente para el mundo, para Latinoamérica, el que maneja las cuerdas de UNASUR sigue siendo Hugo Chávez y pues la vertiente de la izquierda de Latinoamérica. Entonces pues es muy difícil llegar a alguna clase de políticas que logren generar actividad económica a futuro en Latinoamérica, basado en el comercio internacional entre la región latinoamericana, al menos basado en lo que se ve por parte de la UNASUR. Simplemente no encuentro nada rescatable ahí. Digamos, atado a esto es el movimiento del ALBA. El ALBA, por ejemplo, hablando de crear una moneda única para hacer las transacciones, el famoso Sucre, eso no ha avanzado nada. El Banco del Sur, que supuestamente se creó hace un par de años, ¿en qué va el Banco del Sur? Pues en absolutamente nada, porque ¿qué va a lograr el Banco del Sur que no pueda lograr una institución como el Banco Mundial? Absolutamente nada. Entonces, todas estas clases de cosas, en mi opinión, lo que demuestran es que la UNASUR no ha servido para nada en términos de la actividad, para generar mayor actividad económica en Latinoamérica.
Claro, ahora, gracias Alberto, y en un momentito regreso contigo. Ahora vamos a otra parte muy interesante de este análisis, porque de hecho, fíjese usted, tenemos a un periodista, un colega, bueno, primero que nada periodista que soy yo, tenemos otro colega, pero que es político, que es Francisco Santos, tenemos el lado del analista económico, que es mi querido tocayo Alberto Bernal, y ahora bien importante para mí también tener el punto de vista académico, y para eso se une Nicolás Albertoni, él es investigador de la Universidad Católica de Uruguay, que se nos une desde Montevideo, y también buen amigo. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchos saludos. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto encontrarnos por este medio. Gracias. A ver, vamos a ver, tú que eres aquí el académico, espero que no el moderado, en sentido de que espero que hables lo que realmente sientes, en el sentido de un país pequeñito como Uruguay, pequeñito pero fuerte económicamente, muy estable, muy sólido normalmente. Yo te quiero preguntar, primero que nada, ¿qué saca o qué tiene de beneficio para un país como Uruguay el pertenecer al UNASUR? Bien, yo creo que justamente... ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Perfecto. La respuesta a esa pregunta, Alberto, que de hecho también la hemos conversado hace un tiempo contigo, es básicamente la que se está planteando en toda la región. Es decir, nosotros estamos o nos insertamos en un bloque ideológico y en el camino ideológico de la integración económica, o en un bloque comercial. Y claramente lo que ha presentado la UNASUR, pero también acá Alberto mencionaba otros, pero también tenemos ALBA, CELAC, Mercosur, CANA, LADI, hay una hiperinflación de la integración latinoamericana que genera, y en esto está la UNASUR como un punto más, bloques más bien desde el punto de vista ideológico, y no tanto comercial y económico. Y déjame ser bien claro en esto, porque a veces hay que transmitirlo en clases y demás. Lo que llena hoy el estómago, lo que llena las panzas es el comercio, y no la ideología y la política, que es la forma en que están muchos de los bloques de la región. Es decir, no se están basando los acuerdos en las regiones. Y solo para cerrar el tema de la UNASUR, fíjate que los últimos bloques, las últimas compras de UNASUR, han sido todas en repudio a tal suceso, en repudio a tal situación, y yo me pregunto, a diferencia de otros bloques en Asia, si no es momento de seguir hablando, de empezar a hablar de comercio, en vez de seguir hablando de temas políticos, que también a veces empañan un poco la situación. Entonces creo que a un país como Uruguay poco le está dando en ser parte de un bloque que en definitiva es más cualitativo que cuantitativo. Ahora, y dime una cosa, ¿tú ves alguna intención del gobierno actual de Uruguay de hacer algo al respecto, de cambiar este status quo, de aportar algo más concreto? Y poco. Yo creo que hay como hoy en día en América Latina hay una clara división. Están los bilateralistas, los de la apertura económica, en los que me animaría a incluir Colombia, Perú y Chile, y después hay otro grupo de países. Y Uruguay de alguna forma se ha visto encerrado en esta situación, y yo creo que el poder negociador que puede llegar a tener para cambiar esa situación es muy bajo. Sí, un detalle que no es menor, el presidente Mujica, creo que ya va a ser 6 meses, en la cumbre de Mendoza presentó una propuesta que dejó un hilo de análisis interesante. Porque no vais a decir que es legalizar la marihuana, por favor. No, quédese tranquilo que no. Pero sí un detalle, fíjense que si se suma Ecuador y Bolivia al Mercosur, este es un detalle interesante, en la próxima cumbre Bolivia estaría por sumarse al Mercosur el 7 de diciembre, ya ocuparían el 80% de lo que significa la UNASUR. Es decir, con los miembros que ya existen en el Mercosur, más en Bolivia y Ecuador, implicaría el 80% de la UNASUR. ¿Y por qué conecto esto? Porque el presidente Mujica dijo una cosa con su estilo, con su forma, pero que deja mucho que pensar. ¿Por qué no transformamos al Mercosur en una UNASUR o la UNASUR en el Mercosur? Y son planteos, acá no estoy diciendo si comparto o no, pero que generan esa dualidad de criterio en la integración. Fíjate que es interesante, voy a hacer un comentario aquí nada más, para otra ocasión, para otra entrevista, pero me sorprende, me sorprende hasta cierto punto la falta de, pues, ¿cómo lo diré? Lo poco que los uruguayos o que Uruguay se piensan de sí mismos, porque yo creo que si los uruguayos realmente reclamaran el papel que tienen como pequeño país poderoso por su estabilidad, por su macroeconomía, por sus avances en materia económica y sociales, la verdad es que yo creo que si ustedes asumieran, este país asumiera realmente ese papel que desde afuera se ve muy claramente, yo creo que Uruguay tendría una voz mucho más fuerte. Y lo que quiero decir es que hay países mucho menos importantes en términos económicos que Uruguay, mucho más chiquitos y que son mucho más vociferantes y por tanto se les escucha más.
Pero bueno, ese es un tema para otra entrevista más adelante. Okay. Francisco Santos, quiero preguntarte yo a ti, tú que estuviste de político y creo que durante que estuviste tú de vicepresidente fue cuando se creó el UNASUR, creo que así fue. Bien, Sí. ¿cuál es el planteamiento? Es decir, obviamente el UNASUR se creó para hacer mejores los países en materia económica, para crecer todos juntos, y eso es lo que se dice, pero la pregunta es en el tratado, en el papel, en la constitución del UNASUR, ¿cuál es el planteamiento económico efectivo que dice o por el cual supuestamente la UNASUR va a ser una mejor potencia económica y cada una de sus partes también? Pues está en el papel puesto el tema de integración económica, pero es el tema que jamás se toca. No se han puesto, no nos hemos, los países de Sudamérica no se han podido poner de acuerdo sobre un tema tan sencillo como el de libre movimiento de personas, que lo plantearon en esta cumbre, pero que tampoco va a ser posible por temas de criminalidad, etcétera. Y cuando uno mira todo lo que hoy hay en UNASUR, eso es simplemente buscar declaraciones en un momento dado contra algo o alguien, punto. No hay un manejo, digamos, estratégico de lo que podría ser UNASUR. Estoy de acuerdo con que pues UNASUR es un dinosaurio político, ideológico, que simplemente se crea por una fractura que existe en ese momento, que se mantiene de cierta manera, pero menos, digamos, polarizante hoy en día, pero no sirve de nada, es que no sirve de nada. Por eso se están creando cosas mucho más importantes, como lo que están haciendo México, Chile, Perú y Colombia, el grupo del Arco con una mirada similar al tema del Pacífico, diciendo, mire, qué pena, pero es que nosotros en Sudamérica no vamos a poder hacer nada más, nos vamos para el Pacífico, vamos a mirar hacia el Pacífico, donde está el mundo económico del siglo XXI, donde están creciendo las economías, y los países que tienen esa mirada similar, pues están diciendo, ¿sabe qué? Qué pena con ustedes, pero hacia el este no hay nada que hacer, nos vamos a mirar al oeste. Y yo diría que ese es quizás el contrapeso que hoy existe a la ineficacia de la integración que hay en América Latina, por otro lado, a una OEA que pues sigue nadando esas medias aguas y que existe por un interés importante de Estados Unidos y de muchos países, pero que tampoco cuenta ni pesa para nada, no nos digamos mentiras, si no es por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco pesaría, como no pesa hoy en el mundo UNASUR y como no hoy pesa entonces creo que es una discusión un poco como arcaica, ¿no? Ahora, el presidente Santos de Colombia estuvo en la reunión de Lima, ¿o no? Sí, está en la reunión de Lima, van después para la posición del presidente Peña Nieto. De México, sí. Pero la verdad es que UNASUR y dime, fíjate que a mí se acaban de reunir toda la semana pasada en España, en Cádiz, se acaban de reunir todos estuvieron ahí, y la pregunta es, aquí hay consenso en que el UNASUR, pues la verdad es que no es tan relevante, pero sin embargo todos los presidentes que pudieron, o que dijeron que pudieron, fueron y repitieron en Lima. Sí, ese es el espacio de reunión, que es importante, ojo, no hay que desecharlo, de todas maneras en esas reuniones pasan cosas, pero es más por la posibilidad de estar varios presidentes en contacto que porque sea UNASUR. Si lo volviéramos el café de Sudamérica, pues de pronto con más flexibilidad se podrían lograr otras cosas, pero distinto a un nombre que no tiene ninguna institucionalidad y que no le ha dejado nada a América Latina, pues UNASUR yo creo que salido Chávez del panorama político de Sudamérica, yo creo que moriría. El UNASUR. Sí, totalmente. Ok, a ver, Alberto Bernal, como economista, ¿qué tipo de elementos tendría que tener UNASUR, Mercosur, cualquiera de los que hemos mencionado aquí, qué tipo de elementos tendría que tener para que realmente pudiera hacer efecto o diferencia económica en términos, por supuesto, del crecimiento económico y creación de empleos? ¿Qué es lo que le falta y qué es lo que debería tener? Alberto, mira, lo interesante es que la estructura ya está hecha igual. O sea, ya, si tú lees lo que es Mercosur o la idea inicial de Mercosur, uno encuentra que las ideas están ahí. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita tener una situación en la cual
tengas un grupo de países donde se llegan a acuerdos sobre el nivel de tarifas que se cobran entre los diferentes países, o que se llegan a acuerdos en términos de la posibilidad que tengan los ciudadanos de cada país de entrar al otro país sin problemas, sin tener visas o sin tener ninguna de esas cuestiones, de unificación, digamos, de los criterios para los camiones que van de un país a otro. Toda esta clase de cosas existen, Alberto, no es tan complicado, digamos, redactar un documento para tener una unión aduanera es bastante sencillo. Lo han hecho en Europa, existe en Estados Unidos, existe en Mercosur, etc. El problema, Alberto, son las personas. ¿Por qué? Porque es que si está exportando mucho Brasil, Argentina, entonces Cristina Fernández de Kirchner dice, no, están exportando mucho, vamos a poner trabas para las exportaciones. ¿Por qué? Porque a Cristina Fernández de Kirchner le pareció que había muchas exportaciones. Entonces, si Argentina exporta muchísimas cocinas a Brasil, entonces a la presidenta Dilma Rousseff dice que no, me están exportando demasiadas cocinas, entonces ya no me gusta tanto, entonces vamos a ponerle trabas a las exportaciones de las cocinas de Argentina a Brasil. O en el caso de México-Argentina, entonces, o el caso de México-Brasil, digamos, México mandándole coches a Brasil, entonces a Brasil ya no le gustó tanto, a pesar de que existía un tratado para lograr este intercambio, entonces a Brasil ya no le gustó que llegara tanto, entonces ya no vamos a cumplir con los tratados. Entonces esa forma en la cual en Latinoamérica algunos líderes siguen manejando estas leyes del Congreso, dependiendo de si les sirve o no les sirve en un momento coyuntural, es lo que no deja que avancemos. Eso es el problema de Latinoamérica, que es que cumplimos las leyes si nos parece interesante para nosotros, si nos ayuda. Si no nos ayuda, pues simplemente no la cumplimos. Entonces, bajo ese escenario es muy difícil llegar a una situación de unidad de comercio, y por eso es que como decía Francisco, países más lógicos como los Chiles, como los Perús, como los Panamás, como Colombia, etcétera, entonces ya comienzan a mirar a otras partes donde se puedan hacer tratados, o como México también, donde se puedan hacer tratados de comercio con otros países donde se cumplan las reglas de juego y de esa forma se puedan aprovechar los famosos gains of trade, o sea, las ganancias del comercio exterior. Porque es que el comercio exterior ganar no es simplemente exportar más, sino es importar más barato también. Pero esa parte no la entienden algunos líderes de Latinoamérica y por eso es que no avanzamos. Bueno, evidentemente tú estás hablando de algo que a mí me llama mucho la atención. Lo que tú acabas de mencionar se traduce todo en una palabra, que es la discrecionalidad. Si hay algo que yo veo que hay en el Mercosur es una discrecionalidad total, que no veo que suceda en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, que vi, por supuesto que hay conflictos, pero de ninguna manera son o casi nunca son discrecionales y siempre hay reglas claras de cómo se deben de resolver estos conflictos. Exacto, y la gente cumple, y los países cumplen, digamos, México, Canadá y Estados Unidos cumplen dependiendo de cómo se habla en los tratados en términos de resolución de los conflictos que siempre van a aparecer. Pero lo importante es que haya una intención de cumplir esta situación. Pero el problema, Alberto, como te digo, es la discrecionalidad, como tú dices, perdón, la discrecionalidad, de que si a Rafael Correa le parece que esto es bueno, lo hace, y si le parece que es malo, pues no lo hace. Y no hay nada que hacer, entonces así tú no puedes hacer negocios. Es como que tú solamente pudieras ser una persona que trabaja en el sector financiero y solamente esperas que vas a ganar en todas las transacciones que hagas, ¿no? Pues entonces no puedes hacer absolutamente nada. Claro. Hay que entender que el mundo funciona diferente y hay que tener reglas de juego. Por supuesto. Francisco Santos, vi que estabas queriendo agregar algo. Sí, el problema es del modelo económico, el modelo económico cerrado entrópico que tienen países como Ecuador, como Bolivia o como Venezuela, un modelo, digamos, lo que habla muy bien hacia afuera, pero que le gusta, digamos, el libre comercio, pero solo hacia afuera, no hacia adentro, es decir, no permitir importaciones como es el brasilero. No hay lugar más difícil para los empresarios latinoamericanos para hacer negocios que Brasil. Es el lugar más proteccionista después de Venezuela y Argentina a través de barreras pararancelarias. Y es en ese sentido donde se cierran los espacios para poder de verdad generar la integración económica. Quieren utilizar su peso económico específico. Inclusive México a veces también se comporta de esa manera y lo hablo por experiencia propia cuando era vicepresidente, mirando los problemas que habían con muchos de los productos que Colombia podía exportar. Colombia juega con las cartas abiertas, acepta los tratados, sin y en ese sentido los que...
sin tratado de ¿Sí? libre comercio. El problema entre México y Colombia era sin tratado de libre comercio. No, había un tratado, era el G3, Venezuela, México y Colombia, quedó un G2, pero también es que muchas veces, y a pesar de esos tratados, colocan unas barreras pararancelarias que evitan que haya la verdadera integración económica. Entonces, esa discrecionalidad, pues, para la importación, porque, hombre, no tiene este producto equiparado o equivalencia aquí en mi país. En fin, hay muchos mecanismos que evitan que la integración, que sería inmensamente beneficiosa para todo el continente, se pueda dar. Y pues por eso, fíjese y verá, ya ni siquiera estamos hablando de UNASUR, que no existe, por cierto, es un papel, pero el tema de la integración, que debería ser un tema de fondo, que debería ser una estrategia de presidentes, para generar los mecanismos de compensación, para generar inclusive dentro de economías asimétricas unas posibilidades y unas ventajas a las economías más pequeñas. No, nada de eso se da, todo es discrecional, y desafortunadamente muchos de nuestros países nos toca ver cómo nos juntamos, porque tenemos la misma mentalidad y vemos cómo negociamos de cierta manera unidos con el Asia. Claro. Nicolás Albertoni, cierro contigo, porque en esta reunión que cerró en Lima, pues faltaron 5 presidentes, 3 de ellos nada menos que los más importantes, por no decir cuasi titulares de la creación del UNASUR, que son, bueno, primero que nada Hugo Chávez, no fue, está enfermito, no fue Dilma Rousseff y tampoco fue Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y tú escribiste? Sí, la verdad que sí, creo que eso marca claramente, si bien hay razones domésticas, podríamos decir, para la falta de la cumbre, hay un sentido por detrás, que es lo que decía también Francisco. Es tal, y repito, porque es bueno, hay una hiperinflación de acuerdos que genera ese tipo de cosas, que también los secretarios de Estado no pueden estar en todos. Fíjense que ahora, en pocos días, también estos mismos presidentes tienen que estar en la cumbre del Mercosur. Entonces, está la vorágine de acuerdos y de proyectos que existe, que es como decimos aquí en este lado, no sé, creo que también se dice en el resto de América, el que mucho abarca, poco aprieta. Digo, no se puede abarcar tanto en términos de integración para concretar acuerdos concretos. Y quiero decirte una cosa, Alberto, con lo que estaban diciendo los compañeros. Lo que más nos tiene que preocupar en todo esto es cómo se está preparando América Latina para los próximos años, en los que Europa ya seguramente no estará con el mismo nivel de crisis, Estados Unidos con una recomposición, digo, que todo lo que está pasando, pero no será el mismo que el de 2008, y América Latina, que se le dio todo para ser una región emergente, está dejando pasar un momento estratégico de crecimiento. Los datos de 2014 de CEPAL ya hablan de que el comercio sur-sur va a ser mayor al comercio norte-norte. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿quién se va a llevar esa ganancia? Y ahí surgen los países aperturistas, Chile, Perú, Colombia, Panamá, se van a llevar esa mayor parte de la torta porque fueron los que supieron aprovechar este momento emergente. Claro, Nicolás Albertoni, investigador de la Universidad Católica de Uruguay, desde Montevideo. Muchísimas gracias y gusto saludarte de nuevo, mi querido Nicolás. Por favor. Francisco Santos, periodista, colega, ex vicepresidente de Colombia. Te agradezco mucho también tu participación, tu tiempo, como siempre. Alberto, muchas gracias. Gracias. Y alguien que ya es de casa, mi querido Alberto Bernal, de Bulti Capital. Alberto Bernal, alias El Tocayo. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buen apoyo, mi querido. A ti, Alberto, por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por acompañarnos por esta plataforma, por cierto, Alberto. Saludos. Lo mismo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y les recuerdo que este programa, esta emisión es totalmente interactiva, no es nada más mía, no es de los invitados, no es de Alberto Bernal, de Francisco Santos, ni de Nicolás Albertoni, es de ustedes, y se trata de que ustedes participen activamente con sus comentarios y sus preguntas, y la manera de hacerlo es dentro del sitio, nada más poner sus datos, y una vez que ponen sus datos, le ponen Enter, y ya pueden empezar a participar. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, arrastrando las bolsas latinoamericanas, donde el Bovespa bajó 0,65 porque salieron datos de estancamiento, de que le cuesta a Brasil salir de la recesión. México también terminó con baja del 0,6 y Argentina, bueno, 0,4%, muy poquito, en un mes que termina con un Dow Jones apenas bajando 1%, un Nasdaq subiendo 1%, el Bovespa estable,
México terminó con alza del 1% y la Argentina con 4% nominal, que ajustado en dólares es apenas 2% de ganancia, muy poco en la semana. Tienes toda la razón, mi querido Daniel. Hoy fue el último día de la semana, el último día de jornada, mejor dicho, el último día de noviembre. Cuando diste el resultado, ¿estabas hablando de todo noviembre o estabas hablando de la jornada de hoy? Es parecido, te di los dos resultados. Sintetizo. Dow Jones estable 0,03 de suba, pero en el mes bajó 1,1, el Nasdaq bajó 0,06 en el día, pero aumentó apenas 1%, y en América Latina... Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando. Un placer de yo estar con ustedes, y hoy tenemos un programa muy bueno, un programa lleno de entrevistas, muy nutrido. Vamos a tener 3 entrevistados, vamos a estar hablando acerca del UNASUR, que terminó la reunión en Lima, y bueno, de acuerdo a todos los análisis, de acuerdo a los comentarios, una reunión desangelada, una reunión sin muchos resultados. Por principio de cuentas, 5 presidentes faltaron, 3 de los más importantes miembros del UNASUR, y bueno, vamos a hablar de esto con nuestros 3 invitados. Pero antes vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con nuestro reporte de bolsa, y se nos une Daniel Estico, editor de economía de Infobae.com. Daniel, fue una jornada bastante marginal, ¿no es cierto? Así es, Alberto, como toda la semana, los mercados se movieron con la expectativa del famoso abismo fiscal en los Estados Unidos, la disputa entre si se baja el gasto o se suben impuestos, y entonces el Dow Jones terminó con alza de 0,03%, nada, el Nasdaq tecnológico bajó 0,06%, y eso terminó... De Colombia hacia Argentina. Ahora, bueno, pues las grandes preguntas es, ¿realmente fue una reunión desangelada? ¿Fue una reunión sin resultados? ¿Para qué sirve el UNASUR? ¿Sirve el UNASUR? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, para eso vamos a platicar primero con dos buenos amigos que saben al respecto. Más al rato se va a integrar otro más. Por lo pronto está con nosotros el señor Francisco Santos, periodista, colega, pero él fue vicepresidente de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. Saludos. Alberto, buenas tardes. Tú estás en Bogotá, ¿no es cierto? Sí, en este momento estoy en Bogotá. Y otro paisano colombiano, Alberto Bernal, de Bulti Capital, que se nos une desde Miami. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Bueno, no sé si Alberto o no nos oye o lo llega con mucho retraso, pero bueno, en lo que se arregla esto, voy a empezar contigo, Francisco Santos. Colombia pertenecía a la Comunidad de Países Andinos y ahora pertenece al UNASUR. Lo hacía desde que tú fuiste vicepresidente, que fue en la presidencia pasada. La pregunta es, yo en lo personal, Francisco, y aquí voy a hablar de lo personal mío, yo como, no solamente porque me tocó vivir el proceso de integración comercial de México con Estados Unidos, sino aparte como periodista y como observador, yo creo mucho en el libre comercio, porque he visto los beneficios que el libre comercio, las transformaciones que el libre comercio ha traído a un país como México. Pero yo te pregunto, siendo que el UNASUR no es un tratado de libre comercio, dista mucho, ¿qué es lo positivo que saca a un país como Colombia del UNASUR? Pues yo creo que más bien poco, soy totalmente sincero. UNASUR es un invento de Chávez, no nos digamos mentiras, es un invento del presidente Chávez para crearle un contrapeso dentro de toda su estrategia del ALBA, que no le ha funcionado, por cierto, porque muchos de los proyectos, como era la petrolera, el banco, en fin, todo lo que se planteaba, quiso crear esta nueva institucionalidad de los países suramericanos, y hoy es una sigla más, como otra que después... al estancamiento. O sea que fue un mes bastante marginal en los mercados. Muchas gracias Daniel Estico, editor de economía de Infobae. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de UNASUR. Usted sabe que esta reunión se llevó a cabo ahora en Lima, Perú, y acaba de cerrar o acaba de terminar. Y pues yo diría que en medio de, pues no sé si decirle críticas, pero sí de comentarios o de análisis por parte de los analistas, en el sentido de que pues, la reunión fue muy desangelada, no hubo grandes resultados y en primer lugar faltaron 5 presidentes. Primero que nada más para aclarar el UNASUR. La UNASUR
La Unión de Naciones Sudamericanas nace de la unión de otras dos uniones, que era el Mercosur y la Comunidad Andina. Estas dos uniones que antes eran separadas, o estas dos asociaciones que antes eran separadas, se unen, y así es como se forma el UNASUR, que prácticamente alberga a toda Sudamérica, pues toda Sudamérica, de